Vamos a comenzar con el sexto y último panel de este seminario de elecciones 2015 que hemos organizado con motivo del quinto aniversario de esta lista. Aprovecho para agradecerle nuevamente a todos su presencia y a todos los panelistas que nos acompañaron desde las 10 de la mañana. En este último panel vamos a hacer un análisis del proceso electoral, pero visto desde los sectores, visto desde personas que tienen compromisos con espacios políticos determinados que enfrentan las elecciones primarias del 9 de agosto y luego las presidenciales de fines de octubre. Nos acompaña Humberto Schiavone, que es el presidente del Consejo Nacional del PRO, que es una de las personas responsables del armado nacional de ese partido. Lilita Puig de Stubrin, que es la presidenta de la Convención Nacional del Radicalismo, que como ustedes saben tuvo bastante trabajo este fin de semana, y Gustavo Paraconi, que es presidente del Banco Provincia y que hace muchísimos años trabaja políticamente junto a Daniel Scioli. Que estén Lilita y Humberto sentados juntos no es una primera casualidad. Así que, Humberto, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al estadista la oportunidad que nos brinda de que podamos comentarle desde el partido cuál es nuestra perspectiva con respecto a este proceso eleccional. Nosotros vemos a esta elección del año 2015 como una elección clave el proceso democrático argentino. Claramente se trata de un final de ciclo, una elección presidencial donde todas las luces van a estar enfocadas hacia la figura de los candidatos a presidente, y ello, al revés de lo que pasó en el 2011, va a tener muchísima más relevancia porque se está jugando básicamente la disyuntiva de la continuidad o el cambio. Así como en el 2011 estaba claro que la sociedad argentina optaba por una continuidad del modelo que estaba en vigencia, tan es así que fue imposible construir una alternativa que desafiara a esa continuidad mayoritaria, y la presidenta actual ganó las elecciones con el 54% de los votos. Ninguna de las otras opciones pudo superar un umbral en torno al 12, 13, 15%. En este caso estamos ante el agotamiento de este modelo. La Argentina viene de desperdiciar condiciones excepcionales. Nunca, o muy pocas veces, mejor dicho, en su historia, contó con términos de intercambio tan favorables que le hubieran permitido financiar de una manera genuina un desarrollo integrado e inclusivo del país. En cambio de eso, se agotaron en políticas que ya se venían aplicando y cuyos resultados hoy están a la vista. El dato nuevo lo son los temas institucionales, todo lo que estamos viviendo con la degradación del sistema judicial nos hace bajar un umbral institucional que nosotros observamos con mucha preocupación. Frente a esto, desde el PRO pretendemos trabajar para un cambio. Pretendemos que nuestro candidato encabece las preferencias del cambio. Cambio que tampoco estuvo claro al inicio del proceso político, donde la sociedad también estaba dividida respecto de cuál era la característica que quería para este cambio. Al principio valoraban algunas cosas positivas, querían cambiar otras. Hoy la tendencia que se va imponiendo es hacia un cambio más radical, más total, más completo del panorama. En este sentido, para ser la opción de cambio, también hay que tener un valor fundamental que es la coherencia. Para hacer el cambio, uno tiene que haber sustentado posiciones políticas
tiene que haber pertenecido y tiene que además proponer una alternativa a lo que se quiere cambiar. Bueno, nosotros fuimos trabajando fundamentalmente sobre estos ejes, viendo cómo la sociedad iba demandando este cambio y cómo, en base a la coherencia que podíamos exhibir, tanto en las posiciones que sustentamos y en los lugares que ocupamos en la última década, me refiero al PRO, pudimos enarbolar la candidatura del cambio. También tuvimos que darle contenido o carnadura en cuanto a las posibilidades para tener posibilidades electorales. Hubo que construir un partido que prácticamente había nacido como el partido de los porteños. El PRO nace en el año 2003 con la candidatura a jefe de gobierno de Mauricio Macri, ya prácticamente con éxito desde ese momento, en función de que ganó la primera vuelta. Luego en el 2007, en el 2011 repite la ciudad, pero hasta ese momento, yo le diría que hasta el 2011, las fuerzas del partido estaban circunscritas al distrito capital y en menor medida a la provincia de Buenos Aires. Tuvimos 4 años de una tarea ardua. Los que me acompañan en esta mesa saben lo que cuesta el armado territorial, sobre todo para un partido nuevo. Cuando hay tradiciones, cuando hay cultura del partido, eso se simplifica, aunque pueda tener traspié, después es más fácil de componer. Hoy el PRO está constituido legalmente en 23 distritos y únicamente en la provincia de Santa Cruz, donde le falta completar la cantidad de fichas. Tenemos todavía la autorización provisoria y estamos en este momento completando los trámites para tener la personería definitiva. En más de la mitad de los distritos contamos con representación parlamentaria local y hoy nos representan en los bloques parlamentarios nacionales diputados y senadores de 10 provincias argentinas, cuando hasta el 2013 únicamente lo eran de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Las perspectivas que se abrieron a partir del sábado pasado, en acuerdo con otras fuerzas políticas, con el ARI de Lilita Carrió y con la Unión Cívica Radical, creo que terminan de conformar una opción potente para las próximas elecciones, con las características de que ninguno de los partidos pierde su identidad, ya que cada uno compite con su fórmula propia y después el que gane será el candidato y las demás fuerzas acompañarán esta propuesta en octubre. Eso creo que es un matiz muy interesante que lo diferencia de otras experiencias políticas y que además nos permite trabajar en cada uno de los distritos las propias listas de gobernadores y de legisladores nacionales, tanto diputados como senadores. Bueno, esta es un poco la introducción, la visión nuestra desde el PRO y las perspectivas que se nos dan. Este año ha tenido, en el caso del radicalismo, unas vicisitudes un poco distintas, en el sentido de que nosotros intentamos, a partir de diciembre del anteaño, la construcción de una coalición política que tenía que ver con experiencias anteriores, de coalición anteriores que el radicalismo había llevado adelante, las elecciones previas, lo que nosotros decimos en la jerga radical con fuerzas políticas afines. Lamentablemente ese proceso no llegó a buen término, como ustedes todos conocen. Me parece que la metodología va a tener muchos elementos para analizar las razones de esa imposibilidad, que creo, desde lo politológico,
que una de las razones posiblemente tenga que ver con la poca inserción social que muchas veces tienen estos partidos que tienen voluntad política, pero que les falta a veces ser un poquito más equivalentes, como ocurre en el caso europeo, en términos de inserción territorial y en términos de representación social. Me parece que esto lo dejo como un elemento para la discusión, ¿no? Pero lo concreto es que llegamos a donde llegamos en términos de tiempo, en una situación de crisis de la propuesta originaria, y por el otro lado con una acción legislativa, porque me parece que la política no puede ser analizada, la acción política de los partidos no puede ser analizada solamente en el marco de las voluntades electorales, sino también a partir de lo que yo digo, ahí es donde los partidos están donde los partidos actúan, no donde los dirigentes dicen que van a hacer algo. Entonces, cuando uno mira el comportamiento parlamentario, lo que uno encuentra es que desde hace muchos años, muchos partidos coincidimos en términos de oposición parlamentaria a la facción peronista en el gobierno, es decir, al kirchnerismo actualmente, pero también tuvimos nuestras coincidencias en otros momentos, fundamentalmente sobre la base de aquellas cuestiones que compartimos. Es decir, desde la Unión Cívica Radical nosotros tenemos profundas preocupaciones sobre lo que está ocurriendo en la sociedad argentina y en la política argentina. Y esto, para los que no militan en partidos políticos, pocos hay, como se ha dicho acá, es materia de discusión. Es decir, nosotros discutimos en nuestro partido los problemas de la cohesión social, es decir, la falta de cohesión social en la Argentina, que se viene dando desde hace muchos años, que uno podría poner en términos de democracia algunos momentos, donde se generaron condiciones de pérdida de cohesión social a partir de los problemas económicos, pero también yo quiero señalar otros aspectos que han ayudado a perder la cohesión social, ya que no es solamente la hiperinflación o la convertibilidad o la crisis de la convertibilidad, sino también es el desarme del sistema educativo argentino con la Ley Federal de Educación, que nos ha reducido enormemente en términos de calidad de la población, y la destrucción también del sistema de jubilaciones y el sistema de salud, ¿no? Recompuesto ahora desde otras perspectivas el de jubilación. Pero digo, los problemas de la cohesión social son problemas centrales en el debate del radicalismo, porque nosotros no solamente nos interesa y nos preocupa desde nuestro momento fundacional los problemas de la libertad, que es lo que nos acerca en gran medida a versiones más liberales de la política argentina, sino también tenemos profundas preocupaciones relacionadas con el problema de la desigualdad. Y en esto yo creo que también es un tema que nosotros queremos poner en la agenda. La Argentina no solamente tiene problemas de desigualdad social, sino también tiene problemas de desigualdad territorial. Y los problemas de la desigualdad territorial están ligados a un modelo productivo, están ligados a una forma de ser del capitalismo, es decir, la ausencia de desarrollo, la ausencia de desarrollo productivo es un modo de funcionamiento del capitalismo en la Argentina hace bastante tiempo, ligado a una concentración que no es solamente económica o financiera, sino también es una concentración de tipo productivo, y esto para nosotros es parte de la agenda del desarrollo. Nosotros tenemos para plantear y para aportar al debate argentino la necesidad de la discusión de un desarrollo integral del país. Decimos, esto fue consigna de nuestra convención, nosotros queremos un país entero, y si cuando decimos un país entero queremos decir un país integrado, no solamente en las cuestiones políticas, sino en las económicas y sociales. El problema de las coaliciones es una cuestión que nosotros la tenemos en claro hace mucho tiempo que el radicalismo realiza coaliciones y ha llevado adelante gobiernos provinciales
construyendo coaliciones. Quiero mencionar específicamente el caso de Catamarca o el caso de Corrientes actualmente, por mencionar algunos, y el caso de Santa Fe también. Dicho sea de paso, uno de los politólogos que habló con anterioridad cometió un gravísimo error, que es decir que el radicalismo acompaña la candidatura de Delcel, porque no es cierto. Eso es un radical aislado que acompaña la candidatura de Delcel. La Convención Provincial del Radicalismo se ha expedido por el Frente Progresista y nuestros candidatos partidarios, yo soy santafesina, compiten dentro del Frente Progresista. A nosotros nos preocupan las miradas sesgadas de tipo metropolitano o bonaerense. Creemos que el país es mucho más complejo y este es el problema del radicalismo. Es decir, cómo se hace para constituir una oferta política que contemple esta condición federal que el país tiene y que el radicalismo, por ser un partido extendido y que se integra y si tiene su representación política en todo el país, sufre como problema. Es decir, este es un problema de la Argentina que a veces los que vivimos en el interior y vemos los programas televisivos, nos molestamos enormemente por las visiones centralistas, por las visiones metropolitanas, inclusive hasta con las visiones racistas. Y esto lo quiero decir en este ambiente que es un ambiente de personas calificadas, pero que a veces al vivir en Buenos Aires no perciben el impacto que determinado tipo de discusiones y determinados discursos tienen. Nos preocupa sobremanera el centralismo que ha ido ganando progresivamente el gobierno, es decir, el gobierno se aprovechó de las leyes de emergencia económica que llegaron del periodo de la crisis de 2001, se han ido continuando y nosotros creemos que estamos en condiciones de aportar a una coalición política las visiones metropolitanas, las visiones más federales. Y creemos que casualmente este conflicto que se dio en el marco del radicalismo y que se resolvió el día sábado en Gualeguaychú está muy ligado a esta cuestión, es decir, cómo una representación política que es mayoritaria dentro de nuestros bloques no encuentra una satisfacción en términos de respuestas desde el mundo metropolitano y consecuentemente sale a buscar por sí acuerdos con quienes les pueden garantizar triunfos en el orden local. No es como se ha dicho acá en la mesa anterior, por algunos de los que participaron, que el radicalismo es un partido de visiones locales. Para nada. El radicalismo tiene visiones nacionales, su agenda es la de una agenda nacional. Lo que aporta el radicalismo y lo que le aportan sus representantes al radicalismo son los problemas que vienen del mundo del interior. Que eso generalmente quienes tienen partidos surgidos en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal tienen más dificultades por razones evidentes para poder entenderlo. Entonces, nosotros en Gualeguaychú hemos tomado una decisión de alta legitimidad, que esto yo creo que debe ser claramente dicho. Se ha hecho alusión aquí en paneles anteriores, no quiero decir exactamente porque no me acuerdo cómo fue que se dijo, pero grandes debates en el radicalismo. No, una cosa son los debates mediáticos, otra cosa son los intereses mediáticos, otra cosa son a quienes responden las empresas y los programas a los que invitan a determinada gente que va al mundo mediático, y otra cosa es la resolución de la Convención de Gualeguaychú. Es decir, en la Convención de Gualeguaychú hubo únicamente 4 distritos en los que hubo empate, hubo 13 distritos que fueron ganados por la postura mayoritaria, y de los otros distritos hay ya conversaciones, porque en el radicalismo no hay ruptura. Por más que haya algunos que quieran trabajar por la ruptura del radicalismo, no van a tener suerte. Y no van a tener suerte porque el radicalismo se sabe a sí mismo como un partido necesario, no solo para los radicales, sino un partido necesario para el equilibrio del sistema político argentino. Y esto es lo que permitió que, pese a las enormes diferencias argumentativas, retóricas
y también de intereses que existieron y de visiones que existieron en la convención del día sábado, nadie, absolutamente nadie, prometió rupturas. Nadie se levantó. Es decir, todo el mundo se quedó hasta la última votación, y eso es lo que hace a los compromisos. Es decir, el compromiso está dado por haber participado en la última votación donde se decidió. Entonces, nosotros vamos a un proceso de construcción de un acuerdo político. La Argentina tiene el problema de que quema las palabras, ¿no? Hoy no se puede hablar de alianza, no se puede hablar de coalición, porque todo se quema, todo se malversa. Es el enorme problema que tenemos en este país con nuestra cultura política, donde desaprovechamos el valor de las palabras, las quemamos, ¿no? Un poco lo que decía Kovaldov, y llega un determinado momento en que nos quedamos sin palabras. Si la palabra acuerdo es una palabra lo suficientemente útil, diría que nosotros vamos en ese proceso de construcción con el PRO y con la coalición cívica. Tenemos la ambición de poder sumar a otros partidos políticos a esta coalición, que esta suma no sea luego de que esos partidos políticos fracasen en su capacidad de cooptación de dirigentes radicales, sino que esto se haga como se tiene que hacer en un país que tiene muy serios problemas, es decir, problemas de aislamiento internacional, problemas económicos por venir, problemas de financiamiento, pero también tiene futuro, en el sentido de que todavía tiene recursos humanos de alta calidad y tiene su capacidad productiva. Lo que creo que no hay que olvidarse es que el adversario que tenemos no es un adversario que está vencido. Es un adversario, como lo demostró la Presidenta en su discurso del 1 de marzo, es un adversario fuerte, es un adversario que tiene al Estado, que tiene cooptado al Estado, que tiene controlado al Estado y que maneja una caja y maneja una máquina de emitir moneda, y que está dispuesto a llevar a cualquier nivel de inflación, ayudado ahora por la recesión para que no sea tan alta, y está jugado en el juego distributivo. Un juego distributivo que satisface aspiraciones de muchos argentinos, un juego distributivo que le ha dado a argentinos de clase media la posibilidad de tener su casa, un juego distributivo que ha distribuido becas en el orden de la universidad y en el orden de la enseñanza media, que tiene manejado clientelarmente, pero lo tiene al fin a la asignación universal por hijos y otro tipo de mecanismos de distribución, y que quienes están en situación de desigualdad reciben correctamente con beneplácito y que son parte de su capacidad electoral y que no deben ser ni ninguneados ni despreciados, porque aquí las cuestiones no son solamente de orden simbólico, sino que también está en juego el modo en que funciona el sistema capitalista y es capaz de distribuir mejor en términos de igualdad. Es decir, creo que vamos a una competencia que todavía no está muy clara, en términos de que no sabemos cuáles van a ser las coaliciones que se van a presentar. Nosotros vamos a aportar desde el radicalismo todo lo que podamos, queremos aportar nuestra trayectoria, nuestras convicciones y nuestros valores a esta coalición que se presenta, y por supuesto a competir con nuestros candidatos en cada una de las instancias electorales. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a participar. No siempre se siente tentado cuando hay una elección, y sobre todo una elección presidencial en la Argentina, a decir que esta no es una elección más, ¿no? Y dice, es como lo que mata la humedad, no por mucho madrugar, etc. Porque siempre hay un motivo en la Argentina para que una elección, y sobre todo una elección presidencial, no sea una elección más, que es una elección presidencial. Me parece que nos vamos a jugar todo en redefinir la característica de la Argentina, etc. Debo decir
esta no es una elección. Por lo menos voy a hablar en primer lugar desde mi identidad justicialista. Para los peronistas, por lo menos para algunos peronistas, o concretamente para mí, que no hablo en nombre de nadie, hablo en nombre mío y después algunos se sentirán o no reflejados en alguna de las cosas que digo, hay un hecho que es particularmente movilizador. Los peronistas vamos a elegir por el voto a nuestro candidato a presidente. Esto no es algo que pase en todas las elecciones. Tenemos 70 años de vida política y solamente una vez elegimos nuestro candidato a presidente por medio de una elección interna. Muchos de los que están aquí lo recordarán, no lo habrán leído, lo estoy refiriendo a la interna del año 1988 entre Menem y Cafiero. Es decir, es un hecho atípico y ahora vamos hacia una primaria abierta, simultánea, obligatoria, como es de una fuerza política, pero para nosotros esto es un tema, porque termina el segundo mandato de la presidente. Obviamente no hay una posibilidad de reelección y habrá que elegir, obviamente, como bien lo dijo aquí Juan, trabajo hace muchísimos años con Daniel, estoy trabajando con Daniel Scioli para que el candidato sea él y el consagrado sea él, pero hay que competir, hay que ganarse eso frente a las características de la competencia con otros. Y esto para nosotros no es tan habitual. Y es un tema importante para el peronismo, pero además también importante para la Argentina. ¿Por qué? Porque el peronismo es importante para la Argentina, el peronismo parte del Frente para la Victoria es importante para la Argentina, pero también porque el problema de la selección de candidatos y el problema de las transiciones en la Argentina siempre es un tema que reviste de una importancia particular, porque además estamos como ahí repartidos más para peor que para mejor, en las transiciones que fueron tranquilas, ordenadas, en las sucesiones, mejor dicho, que fueron tranquilas, ordenadas respecto a las que no lo fueron. Pensemos que nuestra democracia, que afortunadamente es una gran noticia, digamos, cada elección que se da en términos periódicos y todo, y cada hito que le vamos sumando a nuestra democracia es ya una excelente noticia. Pero digo, pensemos que nuestra democracia, que tiene 31 años, surgió de un derrumbe, del derrumbe de un gobierno militar. Luego, el primer cambio de gobierno en el ámbito de una democracia fue bajo una circunstancia traumática de una hiperinflación. El que parecía que era normal y habitual, el de Menem, ya el Menem reelecto, digamos, cuando hay reelección, ese problema parece existir. Ahora, el que parecía normal y habitual, el de Menem de la Rúa, y que todos decíamos, che, nos estamos acercando a lo que parece que es normal y cotidiano, que un presidente le dé el gobierno al otro, y si es del otro partido y no pasa nada, y el no pasa nada al tiempo se convirtió en, pasó de todo, lo solucionó el sistema político y otra vez el tema del temor. En el 2003 se eligen en una suerte de ley de lemas la candidatura de todos, ellos por lo menos la del peronismo, la del radicalismo no, tuvo internas en esa circunstancia, creo que fue el único partido que tuvo internas. El resultado externo no fue muy auspicioso, pero los tipos, con todo respeto, tuvieron su internita y sacaron el 2% de la voto, pero tuvieron su interna. Nosotros fuimos al estilo nuestro, digamos, y tuvimos el primero, el segundo, el cuarto, digamos, completando el 60 y pico % del padrón electoral, confirmando aquello que decía Perón, que parecía que en Argentina eran todos peronistas, digamos, es decir, el partido era prácticamente una entelequia a nivel nacional, pero el peronismo cada vez tenía más. Luego vino el periodo de Néstor Kirchner, que había encontrado la posibilidad de revalidar su llegada y su éxito electoral mediante la alternación con Cristina, y bueno, un proceso, digamos, que se trunca el 17 de octubre de 2010, y ahora terminan los dos mandatos de Cristina, y lo que ahorita tenemos que elegir. Y esto me parece que es extraordinario. Yo vengo sosteniendo hace rato, y quizás sea una de las posibilidades de la Argentina de los próximos años, yo vengo abogando a favor de la política transgénica. Yo creo que uno tiene que tomar algunos genes, ustedes saben que la política transgénica, la política de los alimentos modificados, tomar un gen de algo y ponerlo en otro para hacerlo resistente, ¿no? Por ejemplo, vos le pones un gen particular a la soja y la haces resistente al glifosato. Bueno, yo creo que así, digamos, deberíamos implementar la política argentina. Lo que ahorita necesitamos algunos genes de república
digamos, para hacernos menos rústicos en el ejercicio del poder, y todo lo que son no peronistas necesitan algún gen de poder para no quedar tan testimonial o tan vacíos en cuanto al concepto de república cuando tienen que ejercer. Y a lo mejor, digamos, lo que se da o lo que se puede dar naturalmente como posibilidades sea esto en Argentina, que nos parezcamos más, lo cual no estaría nada mal. La verdad, a mi criterio, ¿no? Por supuesto. Digo, lo cual no estaría nada mal. No estaría nada mal que achiquemos las distancias y que de alguna manera, voy a parafrasear a algún presidente radical, la política sea más aburrida. Yo no soy tan mal que la política sea aburrida. Es más, yo soy político y politólogo y me gustaría que la política fuese más aburrida. Me gustaría que la gente hablara menos y no más de política. Porque eso sería el síntoma de un país normal. Cuando la gente habla mucho de economía, cuando la gente habla mucho de política, yo no sé si eso es tan bueno. A lo mejor me eduqué con la idea de que sí, que había que politizar todo y que la gente tenía que estar todo el tiempo. Yo no sé. Quizás no sea tan necesario estar todo el tiempo hablando de política, y eso quizás sea un síntoma de lo que nos falta, no de lo que nos abunda. Entonces, primer tema que me parece importante entonces para resumir es el hecho de que hay un hecho que es virtuoso. Un proceso de selección de dirigentes validado por la participación de la sociedad. En algunas fuerzas eso no es tan extraño, en otras fuerzas no es tan habitual como en la nuestra. Y por supuesto, en las cosas que no es habitual, uno mira y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Podemos hacer esto y intervendrá el otro? Y yo digo, bárbaro, dejemos que ese proceso fluya. Respecto al tema, esto es algo que hace el peronismo, respecto a la cultura no peronista, la cultura radical o la cultura, digamos, que ahora se traduce también con la aparición del PRO en la escena política, por supuesto, también me parece que hay un desafío interesante allí. Y a mí este desafío me parece interesante por algo que dijo Luis Tonelli cuando habló en el panel anterior, con la agudeza que lo caracteriza. Él dice, y acá la dificultad en la Argentina para las coaliciones es que tenemos un régimen muy presidencial. Entonces, tenés algo que no se divide, digamos, en lo que es la tradición y la cultura del ejercicio del poder y de la presidencia en Argentina. Y habrá que ver, y eso es el gran desafío, no me quiero meter yo en la tarea de otro, y me parece que este es un ámbito más de reflexionar que de venir a hacer, digamos, campaña dura y pura, digamos, por lo menos no me interesa aquí particularmente, pero digo, me parece que ese es el desafío que tendrán que llevar adelante esta alianza. Para mí no tiene por qué suponer, digamos, un concepto peyorativo, ¿verdad? Por el estilo, alianza, coalición, como usted quiera llamar, esta unión, lo que sea, tendrá que ver si puede convivir como coalición o como alianza en un esquema presidencialista y fundamentalmente durar, que es el tema, pero no durar en términos institucionales, en términos de que no termine el mandato de la presidencia, que obviamente eso es algo que no tiene que volver a pasar nunca en la Argentina, que se interrumpa. Lo que digo es durar en el sentido de, un poco, recuerdo lo de Maquiavelo, lo que decía en El Príncipe, las alianzas contra el príncipe son fáciles de hacer y difíciles de mantener. Bueno, estar de acuerdo en lo que uno no está de acuerdo es fácil, el problema es que ponerse de acuerdo en lo que uno tiene que estar de acuerdo. Yo creo que ese es el desafío de esa conexión. Por eso también digo lo de la política transgénica, ¿no? El hecho de que sería bueno, digamos, que en la Argentina ninguno tenga el monopolio de nada. Si a mí hay algo que me parece que ha subalternizado la discusión política en la Argentina en los últimos años, es que algunos, generalmente nosotros, solemos decir que tenemos el suerte de monopolio de la democracia social y hay otros que tienen el monopolio de la república. La verdad, insisto en que tenemos que estar combinados, que todos tenemos que defender, y la verdad que yo celebro la ponderación que se hizo aquí respecto de reconocer que hay políticas sociales que son importantes, que creo yo que son parte de un universo a mantener, a mejorar y a desarrollar y en todo caso a perfeccionar. Y también en la necesidad de ir sutilizando y de ir afinando y de ir haciendo, digamos, más acorde determinadas prácticas con ámbitos republicanos. A mí me parece que eso es bárbaro plantearlo como un contenido de la nueva agenda. Y en términos económicos, y yo aquí a lo mejor, naturalmente, tenemos matices y diferencias, porque si no estaríamos en el mismo partido, digamos, yo creo que
hay muchas cosas y muchos progresos importantes en estos últimos años. Yo creo que también hay que evitar la pendularidad en los hechos, pero para evitarla en los hechos antes hay que evitarla en los análisis. Entonces yo no creo que lo que haya pasado en la Argentina en los últimos años sea solamente consecuencia de que la soja tuvo una buena cotización. Me parece que esto es un reduccionismo. Me parece que esto ha sido el resultado, por supuesto, de coyunturas internacionales favorables, mejores que las anteriores, pero también de políticas activas que recuperaron elementos importantes para todos y que aún con dificultades no solo se ha demostrado buena para mantener niveles de actividad de los más altos de los últimos 30 o 40 años de la Argentina, niveles de empleo de los más altos de los 30 o 40 años de la Argentina, y esto me parece que no ha sido solamente el fruto de la casualidad, hay una fuerte vocación política para que esto pueda suceder, y me parece que esto hay que manifestarlo como un valor. Ahora, para el futuro creo que tenemos un desafío que lo vamos a tener que construir juntos, tanto en el plano de lo político, como decía antes, una política, si se quiere, menos dramática. Yo creo que hay que desdramatizar también la política. Es bueno que la política sea, la discusión política exista, que se reconozcan los conflictos y que tenga un nivel de intensidad, pero plantear la discusión política con clivajes y con concepciones absolutamente polarizadas, a mí particularmente me parece que no responde a la etapa de desarrollo a la que tiene que ir a la Argentina. Y el concepto de desarrollo es primero político y después económico. Y desde el punto de vista económico, me parece que todos tenemos que pensar cómo hacemos para lograr un crecimiento sustentable y un crecimiento basado en inversiones. Porque de alguna manera conocimos, aún con distintas orientaciones ideológicas, coaliciones, digamos, distintas variedades de coaliciones de consumidores en la Argentina. Y ahora lo que vamos a tener que demostrar es que podemos transitar el camino del crecimiento sustentable, es decir, del desarrollo, generando un marco de inversiones que le pueda dar a la Argentina la posibilidad de aprovechar las enormes oportunidades que estoy seguro que tenemos. Pero para esto me parece que tenemos que, digamos, encontrar que el mérito de la política es volver a lograr que funcione el termostato. Creo que a veces tenemos la idea de que o nos bañamos con agua hirviendo o nos bañamos con agua helada. Y eso no es lo que hace la mayor parte de la gente en los lugares más o menos ricos del mundo. Te bañas con agua tibia. Yo escribiría un libro, ya que hay tanto elogio de esto, elogio de otro, bueno, yo escribiría el elogio de la tibieza. A mí la palabra tibieza no me parece necesariamente una palabra negativa, peyorativa, etc. ¿no? Como el ejemplo de me gusta estar en un lugar tibio, abrazado en la tibieza de los brazos de una mujer o de un hombre que quiera. Digo, la tibieza no me parece algo malo. En general, como todo el mundo, cuando me tengo que bañar, pongo el agua tibia y si hace mucho calor le voy echando un poquito más de fría y si hace frío, la inverso. Pero parto del tibio, parto de la prudencia, parto del equilibrio, parto del punto medio. Y yo creo que eso es lo que la Argentina, los argentinos, desde la política, tenemos que lograr, que es fortalecer los parecidos y aprovechar las oportunidades. Yo no sé si la Argentina necesita ser pensada. Es más, tiendo a pensar que la Argentina está sobrepensada y subgestionada. Y subgestionada también. Pero fundamentalmente está subgestionada. Lo que tenemos es hacer. Lo que tenemos es que aprovechar las oportunidades. Y para eso la política es imprescindible, pero no tiene que sobreabundar. Y tiene que encontrar su punto justo, ni de más ni de menos. Creo que eso es lo que me imagino yo y lo que me gustaría, como parte de un espacio, que suceda en los próximos años. Que no se plantee, me parece lógico que aquellos que están en la oposición planteen la necesidad de cambiar cosas, hasta ahí es obvio, porque si no quisieran cambiar nada, para que sería la oposición. Pero no creo que haya que cambiar todo.
me parece que es muy importante plantear esto como si alguien propusiera que todo continúe igual y no modificar nada, también estaría proponiendo algo que no es natural. Cada uno lo defenderá desde su lugar, desde su espacio, y está bueno que se compita en virtud de esto, pero quizás achicando los márgenes hacia los cuales vaya encarada la discusión para no recaer en una pendularidad que nos hace mucho daño, que yo creo que los dirigentes o todos aquellos que tenemos responsabilidades debemos hacer. Como hombre que trabaja con Scioli tengo que hacer una apelación final al optimismo, que sería de nosotros sin la fe y el optimismo, el turismo y el deporte y la esperanza. Pero yo creo que el optimismo es una condición obligada y natural para hacer política. No se puede hacer, digamos, se puede hacer muchas cosas, por ejemplo, se puede ser un buen escritor siendo pesimista. Se puede levantar muchas minas siendo pesimista, tiene un marketing de bárbaro, ¿no? Ahora, hacer política no. Si a mí no se me ocurre hacer política diciendo, oye, esto me parece que no tiene posibilidad de no andar. Hacer política con confianza no solo en tu propia fuerza y en tu propia posibilidad, sino fundamentalmente con confianza en el rol que la Argentina puede tener, digamos, la capacidad que tiene nuestro país para generar mejor calidad de vida para todos los que vivimos en él, pero también en el rol, y yo creo que esto es importante, y a lo mejor termino, mire qué paradoja, termino diciendo lo que para mí tendría que ser fundamental, que la Argentina tiene que jugar un rol regional importante y que en última instancia la buena lectura para gobernar la Argentina es primero internacional y después local. Para que la Argentina pueda tener buena política local tiene que tener una correcta lectura del mundo. Y para mí una correcta lectura del mundo es una lectura que me da optimismo, porque creo que más allá de las dificultades que pueda haber y la coyuntura que pueda presentar el panorama internacional, el mundo está a favor de las posibilidades de la Argentina. Está a favor. El enorme proceso, me saqué mucho con el tiempo, ya tengo que terminar. Un minuto, ya termino, ya me eché, ya se va. ¿Cómo? Digo, el enorme proceso de transformación de proteínas vegetales a proteínas animales, o como me dijo alguna vez el ahora expresidente de Uruguay, el hecho de que los chinos hayan decidido poner un poquito más de aceite y de carne al arroz, nos representa una enorme oportunidad si la sabemos aprovechar. Si sabemos abonar hacia adelante y hacia atrás, y agregar valor, y atraer inversiones. Y lo propio en el área energética, con Vaca Muerta y con varias cosas. Digo, tenemos una matriz productiva que puede ser profundamente aprovechable en el nuevo contexto del mundo. Es decir, tenemos el proceso global más favorable a la Argentina, diría yo, desde el momento 1890 a 1913. Le tenemos que dar el armazón político para poder traducirlo en mejor nivel de bienestar, en mejor calidad de vida, en políticas más sustentables. Perdonen si me extendí más. Muchas gracias. La invitación del estadista y agradecer la existencia del estadista, porque creo que tiene un gran mérito. Es una revista, periódico, que no es aburrido. Es rico, está muy bien escrito, es muy plural y eso me parece que es una gran utilidad política. Muchas gracias a los tres. Bueno, y habiéndose agotado el orden del día y sin más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.